Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 16 del mes de julio del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Job, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Job lamenta su condición. Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves cómo tú ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre, tus manos me hicieron y me formaron y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuera malo, ay de mí. Si fuere justo, no levantaré mi cabeza estando hastiado de deshonra y verme afligido. Si mi cabeza se alzare cual león, tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombras de muerte. Tierra de oscuridad lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Hermanos, vemos como Job, según lo que el capítulo 10, dice que lamenta su condición y dice que su alma está hastiada de su vida y que va a dar libre curso a su queja. Va a hablar, dice, con amargura de su alma y comienza pues a preguntarle a Dios que pues si Él lo hizo, Él lo formó y por qué lo va a destruir, por qué lo va a volver otra vez al polvo, si Él le puso tejidos, le puso piel, le puso carne. El pensamiento de Job, que por qué si Dios lo hizo, Dios lo construyó, y eso es lo que le cuestiona a él, a Dios. Me hiciste si me destruís ahora. Posiblemente muchos de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, en los momentos difíciles que llegan las pruebas, llegan las dificultades, podamos quizás buscar ese cuestionamiento hacia Dios, el por qué a mí, por qué me pasa esto. Si yo voy a la iglesia, si yo leo la Biblia, si yo medito en tu palabra, si yo oro, si yo ayuno, y comenzamos a poner todas aquellas cosas que hacemos nosotros dentro de nuestra vida como cristianos, dentro de nuestro mundo de cristiano, con nuestra familia y todo, pero las cosas persisten en nuestra vida, la enfermedad. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos sido diagnosticados con alguna enfermedad pues que no tiene cura? Con una enfermedad pues que tarde o temprano nos va a quitar la vida, va a terminar con nuestra existencia. Pero Dios, encima de todo eso, Él tiene un propósito, el por qué sucede. Aunque con Job, recordemos que Job no es Dios quien lo está castigando, no es Dios quien le ha hecho ser, que le pase todo lo que le está sucediendo, su enfermedad, la pérdida de sus cosas, la pérdida de sus hijos, sino que fue Satanás quien está obrando en todo eso. Entonces, tenemos que ver esa parte también y entender con Job. Él le pregunta a Dios, cuestiona a Dios por ser Dios el hacedor de todo, el creador de todo. Pero Job no entiende esa parte en la cual es Satanás quien está jugando prácticamente con él, buscando que él niegue, buscando que él blasfeme, buscando que él pues esté en contra de Dios, niegue la existencia de Dios y niegue la bondad de Dios, el amor de Dios. Al igual en nuestra vida hay cosas
porque más de alguno de nosotros hemos podido recibir consejos de alguien, el cual nos dice que Dios no obra, que Dios no hace milagros, que Dios no me va a cuidar, que Dios no me va a sanar, que Dios no va a hacer absolutamente nada en nuestra vida. Hay personas que tienen ese pensamiento, en el cual asumen y creen que Dios nos puso en la tierra y Él se fue y se alejó por completo y ahí dejó a ver qué hace el ser humano en la tierra. No es así. Dios está al cuidado de cada uno de nosotros. Dios escucha nuestras oraciones a diario. Dios ve cada una de nuestras acciones. Él está pendiente de cada uno de sus hijos y de cada uno de los seres humanos que existen en el mundo. O sea, Él no se ha apartado, pero muchas cosas pueden venir consecuencia de nuestros errores o el caso de Job. Job no había hecho nada. Job él mismo dice pues que él no ha hecho nada malo, entonces ¿por qué le pasan las cosas? Entonces muchos de nosotros podemos pensar, ¿por qué me vino esta enfermedad? ¿Por qué me vino este problema? ¿Por qué la destrucción o división de mi familia si no hemos hecho nada? Entonces posiblemente también hay cosas que el enemigo busca hacer en nuestra vida para que nosotros neguemos o blasfememos o dudemos de nuestra fe en Dios. Hermanos, independientemente de las cosas, como estén pasando en nuestra vida, tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe, en nuestra creencia, en nuestra confianza y en nuestra espera en Dios. Confianza, Él va a hacer. La fe de que sus promesas van a ser cumplidas en nuestra vida. La esperanza de que Él un día nos sacará adelante de estas situaciones. Si no nos sana, pues nos dará la paz y tranquilidad, nos dará la fortaleza para soportar ese caminar en medio de esa dificultad. Confiemos en Dios, creamos en Dios. Él no ha abandonado a ninguno. Él no se ha olvidado de este mundo. Él no se ha olvidado de sus hijos. No lo ha hecho y nunca lo hará. Está pendiente. Está al tanto de cada una de las cosas que en nuestra vida están pasando. Él tiene el control. Dice la palabra que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo de Dios no se cuenta como lo contamos nosotros los seres humanos. Estamos viviendo un minuto. En un minuto pueden suceder muchas cosas. Dice la palabra que para Dios son como 1000 años. Estamos pasando mucho tiempo, muchos años en nuestra vida, que vemos que las cosas no se solventan. Pero Dios puede ser eso un minuto, un instante en el cual estamos viviendo en su eternidad. Y por esa razón a veces las respuestas tardan en llegar para nosotros, por nuestro tiempo. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Dios jamás ha llegado tarde. Hermano, confianza, fe y esperanza en Dios. Él te sacará adelante. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.